Novia huyó de su boda y accidentalmente entró en el auto del millonario. Y cambió su destino. En la soleada mañana del gran día, Sofía se encontraba en un torbellino de emociones contradictorias. Los rayos del sol se filtraban suavemente por las vidrieras de la iglesia, mientras los invitados conversaban con entusiasmo en un ambiente de celebración inminente. Sin embargo, en el interior de Sofía, la calma no existía, una inquietud creciente la envolvía y la hacía temblar de incertidumbre. Caminaba lentamente por el pasillo, sintiendo que cada paso la acercaba a un destino que jamás había elegido. Mientras avanzaba, sus pensamientos se enredaban en una maraña de dudas. ¿Es este realmente el camino que deseo seguir?, se repetía en silencio. A su alrededor, el murmullo de las conversaciones y la música suave parecían burlarse de su angustia interna. Los arreglos florales, tan meticulosamente dispuestos, se transformaban en testigos silenciosos de su conflicto. Cada detalle, desde la elegancia del vestido hasta la precisión de cada adorno, resaltaba la farsa de una tradición que ya no la llenaba. Al llegar al altar, los ojos de todos se posaron sobre ella, y el ambiente se volvió casi asfixiante. Su prometido, Alejandro, extendió la mano con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su impaciencia. En ese preciso instante, algo en el corazón de Sofía se quebró. No era simplemente la presión de cumplir con un deber social, sino el dolor de renunciar a su verdadera esencia. No puedo seguir viviendo una mentira, murmuró para sí misma, con voz apenas audible entre el bullicio de la ceremonia. El instante se volvió insoportablemente largo. Los segundos se diluían en un silencio interno, roto únicamente por el eco de su respiración acelerada. De repente, sin previo aviso, sus piernas se movieron por impulso. En medio del asombro general, Sofía dio un paso hacia atrás y, sin esperar a comprender su propio acto, se lanzó en una carrera desbocada hacia la salida. Y Sofía, espera, gritó una voz entremezclada de pánico y sorpresa, proveniente de una dama cercana que intentaba detenerla. Sin embargo, ella apenas escuchó la súplica, cada latido la impulsaba a huir, a escapar de las ataduras de un destino impuesto. Las palabras de los invitados se convirtieron en un murmullo distante, mientras el sonido de sus propios pasos retumbaba en el pasillo. Al salir al exterior, el aire fresco le golpeó el rostro, trayendo consigo un atisbo de libertad que jamás había sentido. En la acera, los flashes de cámaras destellaban, capturando el instante en que la novia se convertía en fugitiva de su propia existencia. «No puedo seguir aquí, no pertenezco a este escenario», susurró entre sollozos, mirando a su alrededor sin encontrar un refugio que apagara la agitación interna. Mientras la multitud se dividía entre la incredulidad y la compasión, Sofía continuó corriendo por la calle, esquivando miradas y evitando ser atrapada por manos ansiosas. Su mente se inundaba de preguntas y temores, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. «Hoy decido ser yo misma», pensó con firmeza, sintiendo que cada zancada la alejaba de un pasado que ya no podía aceptar. En medio del caos, un transeúnte se detuvo y le dijo con voz suave: «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?». La respuesta de Sofía se perdió en el bullicio de la ciudad, pero sus ojos brillaban con una mezcla de terror y esperanza. Sin embargo, mientras la adrenalina aún recorría su cuerpo, un pensamiento persistente le susurraba que aquello no era el final, sino el inicio de un camino lleno de incógnitas. En medio del desconcierto y la confusión, Sofía continuaba su huida, adentrándose por calles desconocidas mientras su mente se debatía entre el terror y la esperanza. Con el corazón golpeando con fuerza en su pecho y la respiración entrecortada, buscaba desesperadamente un refugio en medio del caos. Mientras corría sin mirar atrás, sus ojos se posaron de improviso en un lujoso coche estacionado en una calle poco transitada. La puerta del lado del pasajero estaba entreabierta, invitándola a encontrar resguardo. ¿Será esta mi salvación?, se preguntó en un susurro lleno de ansiedad, sintiendo que no tenía nada que perder y todo que ganar con un simple gesto de valentía. Sin dudar, se acercó cautelosamente al vehículo, sus pasos resonando en el silencio de la madrugada urbana. Con manos temblorosas, deslizó su cuerpo hacia el interior del coche, buscando cobijo en el asiento trasero.
Cada movimiento era un recordatorio de su reciente escape, pero en ese instante, el miedo cedía paso a una determinación silenciosa de seguir adelante. «Debo encontrar un lugar seguro», murmuró mientras se acomodaba, intentando a duras penas controlar la agitación de sus dedos y el acelerado palpitar de su corazón. El interior del coche, impecable y silencioso, le ofrecía un respiro momentáneo frente al tumulto que había dejado atrás. Afuera, el murmullo lejano de la ciudad contrastaba con la calma aparente del vehículo. En ese preciso instante, Nicolás, el propietario del automóvil, llegó a la zona. Con la mirada fija y la mente concentrada en asuntos de gran importancia, bajó de su coche sin sospechar la presencia oculta en su interior. «¿Alguien se quedó dentro?», preguntó en voz baja, sin detenerse a inspeccionar a fondo, pues su rutina y su confianza le impedían imaginar que algo inusual pudiera suceder. Con esa simple frase, el hombre se sumergió en sus propios pensamientos, dejando a Sofía en un silencio de angustia y confusión. El sonido del motor arrancando rompió el breve instante de tensión, haciendo que Sofía se encogiera aún más en el asiento trasero. Cada segundo parecía eterno mientras escuchaba el murmullo distante de la calle, temerosa de ser descubierta. «Por favor, que esto termine pronto», susurró, mientras sus ojos recorrían el interior del vehículo en busca de algún indicio que la tranquilizara. A su alrededor, la sombra del lujo contrastaba con el desespero que la embargaba, y aunque el silencio era engañoso, cada detalle del coche le recordaba que se hallaba en medio de un destino incierto. Mientras el vehículo se ponía en marcha, el rumbo incierto de Nicolás, ajeno a la presencia inesperada, le abría a Sofía una nueva dimensión de posibilidades. A cada kilómetro recorrido, el paisaje urbano se transformaba en un escenario de luces y sombras, de calles que parecían contar historias secretas. ¿Quién será este hombre que ahora conduce? ¿Qué intenciones tendrá?, se cuestionaba entre pensamientos fugaces y el latido incesante de su corazón. La incertidumbre se mezclaba con un atisbo de curiosidad, y a pesar del temor, una parte de ella comenzaba a anhelar descubrir la historia que ese viaje le depararía. En un instante de calma forzada, mientras el coche transitaba por una avenida poco iluminada, se escuchó una conversación en la parte delantera que se colaba suavemente por el habitáculo. «Revisa el portafolios, necesito confirmar la reunión de esta tarde», dijo una voz masculina con tono sereno, y otra respondió con cortesía: «Claro, ya lo haré». Esos diálogos, breves y cotidianos, acentuaban la realidad de un hombre inmerso en su mundo, sin imaginar que en la parte trasera se ocultaba una vida dispuesta a cambiarlo todo. Mientras el coche seguía avanzando por la calle oscura, Nicolás Ferrer, siempre firme y seguro, mantenía la concentración en sus asuntos. De repente, un reflejo inesperado en el espejo retrovisor lo hizo frenar bruscamente, y su mirada se endureció. Allí, en el asiento trasero, vislumbró la silueta de una mujer en traje de novia, temblorosa y acorralada, que parecía haber huido de algo inimaginable. Su mandíbula se contrajo al instante y un torrente de preguntas invadió su mente. ¿Quién era esta desconocida? ¿Qué pretendería con irrumpir en su intimidad? Quizás se trataba de una extorsión o, peor aún, de una trampa meticulosamente orquestada. Incrédulo, Nicolás se reclinó un poco en el asiento del conductor, intentando ordenar sus pensamientos mientras el coche permanecía detenido en medio de una calle desierta. Con voz fría y autoritaria, lanzó: «¿Quién anda ahí? Muéstrate inmediatamente». En el silencio del vehículo, el sonido de la lluvia golpeando suavemente el cristal rompía la tensión. Desde el interior, se escuchó un leve sollozo que revelaba la fragilidad de la intrusa. Con el corazón acelerado, Sofía permanecía oculta, conteniendo el alarido que amenazaba con escapar. Con voz temblorosa, apenas audiblemente, respondió: «Me llamo Sofía». La confesión quedó suspendida en el aire, mientras Nicolás, con ceño fruncido, examinaba cada rasgo del rostro pálido y angustiado que se asomaba tímidamente por el costado. La imagen de una novia desamparada, cuyo vestido aún llevaba la impronta de una ceremonia abortada, lo perturbaba profundamente. En su mente se agolpaban sospechas. ¿Será una maniobra para chantajearme? ¿O simplemente se trata de una víctima en busca de refugio?, se cuestionó internamente, mientras la determinación y la desconfianza se entrelazaban en su mirada.
El silencio reinó unos instantes mientras el vehículo permanecía inmóvil. Finalmente, Nicolás volvió a hablar con voz más baja, casi inquisitiva. ¿Qué pretendes lograr estando aquí, en mi coche? Sofía, con la voz quebrada pero llena de una extraña firmeza, replicó. No busco problemas. Solo, necesitaba huir, escapar de una situación insostenible. El ambiente se llenó de una tensión casi palpable, donde cada palabra parecía pesar más que la anterior. Nicolás, acostumbrado a que nadie osara adentrarse en su mundo, sintió como esa barrera inquebrantable se veía desafiada por la presencia de aquella mujer indefensa. Con tono autoritario pero matizado por una duda inesperada, preguntó. ¿Huida? ¿De qué circunstancia hablas? Sofía tragó saliva y, con voz entrecortada, confesó. De un matrimonio que jamás quise. De una vida que no me pertenece. Las palabras quedaron flotando en el ambiente mientras el magnate observaba cada detalle, desde el miedo en los ojos de Sofía hasta la manera en que sus manos se aferraban a la tela del asiento. Nicolás, sorprendido por la sinceridad de la revelación, se quedó en silencio por un largo segundo, sopesando las implicaciones. Nunca permito que alguien cruce la línea que protege mi existencia, murmuró para sí mismo, y sin embargo, tú has irrumpido en mi mundo de forma inesperada. El murmullo del motor apagado y la lluvia que seguía golpeando el vidrio creaban un escenario casi cinematográfico. En ese preciso instante, Nicolás decidió que, a pesar de su costumbre de mantenerse distante, debía obtener respuestas claras. Con una voz más suave, pero sin perder el control, dijo. Explícate bien, Sofía. ¿Qué es lo que buscas realmente? Ella, con lágrimas asomando en sus ojos, contestó. No pido perdón ni compasión. Solo, deseo escapar de un destino impuesto, de una existencia que nunca elegí vivir. El silencio volvió a instalarse en el interior del coche, y Nicolás, sorprendido por la crudeza y sinceridad de aquella declaración, se quedó pensativo. La figura encorvada de Sofía, tan vulnerable y a la vez tan decidida, representaba la antítesis de todo lo que él había permitido acercarse a su vida. Por un breve momento, la dureza en su mirada se suavizó, revelando destellos de una empatía oculta. Sin embargo, la desconfianza aún persistía, y su mente se debatía entre la necesidad de proteger su espacio personal y la inusual atracción que despertaba aquella intrusa. Entre el temblor del asfalto y el eco de pasos apresurados, la incertidumbre se volvía palpable. Con voz entrecortada y ojos suplicantes, Sofía, aún embargada por la adrenalina de su huida, se volvió hacia Nicolás, quien, en medio de la penumbra, parecía perdido en sus propios pensamientos. Por favor, necesito salir de aquí. No puedo quedarme en este caos, imploró con una mezcla de temor y desesperación, mientras sus palabras se mezclaban con el murmullo distante de la ciudad. Nicolás, acostumbrado a manejar su mundo sin interrupciones, detuvo su mirada en el rostro desconcertado de aquella desconocida. Sin poder evitar un leve estremecimiento ante la sinceridad de su súplica, respondió con voz grave y medida. Escúchame, no suelo involucrarme en asuntos que no me conciernen, pero hoy algo en ti me dice que debo ayudarte. La respuesta, cargada de una decisión inesperada, hizo que Sofía, con lágrimas contenidas, asentiera con un temblor en la cabeza. Sin más dilación, el hombre encendió el motor y, con firmeza, pisó el acelerador. El coche se lanzó en la oscuridad, alejándose de la escena que ambas almas deseaban olvidar. Las luces parpadeantes de la ciudad se convertían en meros puntos de fuga, mientras el vehículo surcaba la noche en busca de un refugio seguro. En el silencio que se instaló dentro del coche, la tensión parecía disolverse en el sonido constante del motor. La carretera se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, y la incertidumbre del futuro se mezclaba con la esperanza de dejar atrás un pasado doloroso. Con la voz suave, Sofía rompió el silencio. No sé qué te hizo decidir ayudarme, pero, gracias. Nicolás, sin apartar la vista del camino, replicó. A veces, el instinto nos guía hacia lo que necesitamos, aunque no entendamos el porqué. La conversación se adentraba en un terreno desconocido para ambos, lleno de silencios cargados y miradas que decían más que 1000 palabras.
Mientras la velocidad se mantenía constante, el paisaje urbano daba paso a zonas más tranquilas y menos iluminadas. Nicolás maniobraba con destreza, conduciendo por calles que parecían alejarse de la vorágine del centro. Con cada kilómetro recorrido, el ambiente se transformaba, permitiendo que la tensión se aligerara en un compás rítmico de calma y vulnerabilidad compartida. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía, intentando entablar una conexión en medio de la incertidumbre del trayecto. Conozco un hotel a las afueras, un lugar discreto y seguro, respondió Nicolás, dejando entrever una determinación que contrastaba con su habitual frialdad. El ambiente en el interior se impregnaba de una mezcla inesperada, la incertidumbre del destino y la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras el vehículo se adentraba en calles menos transitadas, la atmósfera se tornaba casi confidencial, como si el mundo exterior se hubiese desvanecido para dejar solo su conversación. En un breve interludio, el silencio se vio interrumpido por el sonido suave de la lluvia golpeando el parabrisas, creando un ambiente íntimo y melancólico. Nicolás se permitió, por un instante, bajar la guardia y preguntó con un tono que buscaba comprender. ¿Qué fue lo que te empujó a abandonar esa vida? Sofía, con la voz entrecortada pero decidida, confesó. No era el destino que elegí, sino el peso de expectativas que nunca pude cumplir. Me sentía atrapada, sin salida. Las palabras, impregnadas de sinceridad, resonaron en el habitáculo como un eco que borraba las fronteras entre sus mundos. Nicolás, con un gesto sutil, asintió en silencio, mientras la carretera continuaba desplegándose ante ellos. Al llegar a la entrada de un edificio elegante y discreto, la seguridad y el resguardo parecían palpables. El hotel, iluminado suavemente, ofrecía un refugio en medio de la noche. Nicolás apagó el motor y miró a Sofía, cuyos ojos reflejaban la mezcla de miedo y alivio. Este lugar es seguro, aseguró él con firmeza, mientras ambos se preparaban para abandonar el coche. La puerta del vehículo se abrió, y al salir, el aire fresco contrastó con la claustrofobia de los momentos previos. En el vestíbulo, mientras los pasos resonaban sobre el mármol, la incertidumbre del futuro se mantenía latente. Una conversación espontánea surgió entre ellos, revelando fragmentos de una vida que se había entrelazado inesperadamente. No sé qué me depara este camino, pero, por primera vez siento que puedo decidir por mí misma, confesó Sofía, con una mirada llena de esperanza y temor al mismo tiempo. Nicolás, con una leve sonrisa que delataba una emoción poco habitual, replicó. Cada decisión trae consigo riesgos, pero también la posibilidad de redención. Quizá este viaje sea el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Mientras subían por el vestíbulo en el ascensor, el destino parecía abrir una puerta a nuevos comienzos, dejando en el aire la promesa de que aquello era solo el primer paso de una travesía impredecible y fascinante. Con el sonido del ascensor marcando el compás de sus corazones, ambos se preparaban para enfrentar lo que vendría, sin saber si aquella alianza significaría una ruina inminente o la redención que tanto anhelaban. La noche continuaba, y con ella, las posibilidades se expandían en cada latido compartido. Sofía despertó lentamente en una habitación espaciosa y elegantemente decorada, donde la luz suave del amanecer se filtraba por grandes ventanales. La realidad aún le parecía un sueño confuso, y el recuerdo de la huida seguía vibrando en su mente. Frente a ella, en el pasillo, Nicolás se mantenía en silencio, observándola con una mirada que oscilaba entre la determinación de resolver un problema y la inquietud que provocaba su presencia inesperada. ¿Te sientes bien?, preguntó él con tono seco, mientras se acercaba con pasos medidos. Debes recomponer las ideas. Sofía, aún confundida, apartó la mirada y murmuró. No. Todo está tan alterado. No sé dónde estoy ni qué hacer. La atmósfera del lujoso hotel contrastaba con la turbulencia interna de la joven. A pesar de la belleza del entorno, cada detalle parecía recordarle la fragilidad de su existencia. Nicolás, con la frente fruncida, evaluaba la situación como si intentara calcular el costo de una complicación imprevista en su vida. Su intención era clara, deshacerse de aquella intrusa lo antes posible. Sin embargo, en ese momento, el destino había unido sus caminos de una manera irreversible. Con una voz que denotaba una resolución inesperada, Nicolás habló.
Escucha, Sofía. No puedo permitir que te quedes en este limbo sin un rumbo definido, pero tampoco puedo dejarte en la calle. Por ahora, te quedarás aquí, en este refugio. Necesito que te recobres y pienses en lo que realmente quieres. Ella lo miró, incrédula ante la mezcla de frialdad y, a la vez, de cierta compasión que se vislumbraba en su voz. La confusión en sus ojos se topó con la inexplicable seguridad de aquel hombre, lo que le generó un sentimiento contradictorio, el deseo de desaparecer y, al mismo tiempo, la esperanza de encontrar un nuevo comienzo. ¿Por qué me ayudas?, inquirió Sofía, con voz vacilante. ¿Qué ganas tú con esto? Nicolás suspiró y se sentó en una butaca cercana, dejando que la tensión se apagara momentáneamente en el ambiente. No lo sé, respondió con sinceridad inesperada. Tal vez parte de mí también esté cansado de una vida en la que nada cambia. Estar contigo me hace cuestionar mis propias certezas. El silencio que siguió estuvo cargado de significados ocultos. En el resplandor tenue del amanecer, el brillo en los ojos de Sofía parecía revelar secretos y anhelos que jamás había osado confesar. Por su parte, Nicolás se debatía internamente, consciente de que cada día que pasaba a su lado era una pizca más de desorden en su existencia cuidadosamente controlada. Mientras ambos se acomodaban en el ambiente de la habitación, el murmullo distante del personal del hotel y el sonido suave de la lluvia contra las ventanas creaban un escenario propicio para las confesiones. Nicolás, en un intento por comprender la fuente del desconcierto de Sofía, volvió a preguntar con tono más amable. Cuéntame, ¿qué te llevó a huir de todo lo que conocías? Sofía se quedó en silencio unos instantes, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, con voz entrecortada, explicó. Siempre viví cumpliendo expectativas ajenas. Ese compromiso, esa ceremonia, no era mi sueño. Huir fue el único acto que me permitió sentir que aún tenía control sobre mi destino. El magnate asintió lentamente, como si cada palabra de la joven le obligara a repensar la rigidez de su propia existencia. A veces, la vida nos sorprende de formas que ni imaginamos, comentó él, dejando entrever una emoción oculta. Quizá este tiempo juntos nos sirva para encontrar respuestas. La conversación se deslizó en un intercambio sincero y tenso, donde cada pregunta abría la puerta a nuevas incertidumbres. La habitación, con su aire de sofisticación y calma aparente, se transformaba en el escenario de una lucha interna entre el deseo de aislarse y la necesidad de dejarse llevar por lo inesperado. Mientras el reloj marcaba el paso de las horas, la interacción entre ambos se volvió más profunda. Nicolás se dio cuenta de que, al permitirle quedarse, no solo ayudaba a Sofía a encontrar un camino, sino que también se estaba exponiendo a descubrir aspectos olvidados de sí mismo. La tensión se mezclaba con la esperanza de una redención que ninguno había anticipado. Tal vez, en medio de este refugio, encontremos la manera de sanar nuestras heridas, dijo Nicolás, mirando hacia el horizonte como si en él se encontrara la clave de sus destinos. Las palabras quedaron flotando en el ambiente, dejando la puerta abierta a un futuro incierto. La noche se alejaba, y con el nuevo amanecer, la promesa de un cambio inminente se asentaba en el aire. Ambos, atrapados en una guerra silenciosa entre lo que deseaban ser y lo que estaban acostumbrados a ser, se preparaban para enfrentar lo que vendría, conscientes de que el refugio ofrecía más que una simple escapatoria. Era el preludio de una transformación que aún debía escribirse. La atmósfera en el lujoso refugio se transformaba gradualmente en un escenario cargado de tensión y deseo prohibido. Las palabras intercambiadas y las miradas furtivas marcaban el inicio de una lucha interna que se extendía en cada rincón de la habitación. La sensación de peligro se hacía casi palpable, y el ambiente parecía vibrar al compás de corazones que latían al unísono, retando las reglas impuestas. Mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales y la luz tenue delineaba sombras en las paredes, Sofía se acercó a Nicolás con una determinación que desafiaba la rigidez del control que él tanto había cultivado. ¿Por qué insistes en mantenerte a la distancia?, preguntó con voz segura, dejando entrever una chispa de rebeldía en su mirada. Nicolás, que hasta ese instante había luchado por mantener el orden, sintió como una oleada de emociones lo invadía. Con tono entrecortado, replicó. Nunca he permitido que nadie se acerque demasiado. Pero tú,
tú eres diferente. La respuesta, cargada de una sinceridad inesperada, encendió en ambos un fuego que amenazaba con desbordarse. La tensión crecía como faíscas en un barril de pólvora, y cada palabra, cada gesto, se convertía en un desafío mutuo. Sofía, movida por un deseo incontenible de romper con las cadenas del destino, se atrevía a confrontar la fría armadura de Nicolás. No temo a lo que puedas tener escondido en tu interior, declaró con firmeza, mientras sus ojos recorrían el rostro del magnate en busca de respuestas. Nicolás, sorprendido por la intensidad de su declaración, se encontró dividido entre la seguridad de su mundo preestablecido y la tentación de explorar emociones largamente reprimidas. ¿Estás segura de querer adentrarte en este camino sin retorno?, inquirió con voz baja, como si temiera que cada paso hacia ella significara la pérdida de todo lo que había construido. Sofía, sin apartar la mirada, respondió. A veces, el riesgo es la única forma de sentir realmente. No quiero vivir en un mundo sin pasión, sin incertidumbre. El intercambio se intensificó mientras ambos se desplazaban lentamente por el pasillo decorado de elegancia discreta. En un descuido del destino, un roce accidental entre sus manos hizo que el ambiente se impregnara de electricidad. El contacto fue breve, pero suficiente para que el latido de sus corazones se acelerara y el silencio se llenara de promesas no dichas. Nicolás, con la voz temblorosa, murmuró. Esto es peligroso. Sofía, con un brillo desafiante en los ojos, replicó. Lo que no es arriesgado, no es verdadero. La confrontación verbal se convirtió en un juego de miradas y gestos que desnudaban cada secreto. Cada palabra se transformaba en un puente que conectaba dos almas en guerra, donde el anhelo y el temor se entrelazaban sin tregua. Nicolás, cuyo control absoluto había sido su sello personal durante años, se dejaba llevar por la fuerza de la pasión que Sofía despertaba en él. Siento que contigo puedo ser alguien diferente, alguien que se atreva a sentir, confesó en un susurro, como si revelara un secreto largamente guardado. La joven, a su vez, percibió en la confesión una vulnerabilidad que rara vez se mostraba en el hombre que siempre parecía inquebrantable. Yo también he sentido el peso de la soledad, el frío de una existencia sin amor, admitió ella, dejando caer una carga de emociones que parecía disolver la barrera entre ambos. En ese preciso instante, un silencio lleno de complicidad y peligro se instaló a su alrededor. La tensión acumulada se convertía en una fuerza imparable, y el destino parecía dictar que, si cruzaban esa línea invisible, ya no habría vuelta atrás. Nicolás, con los ojos fijos en Sofía, dijo en voz baja. Cada contacto, cada mirada, me recuerda que el camino que siempre he seguido está a punto de transformarse. Sofía asintió, comprendiendo que lo que ambos vivían era una mezcla embriagadora de amor, rebeldía y peligro. No temo a lo que pueda pasar, afirmó con convicción, porque por primera vez siento que puedo decidir mi destino. La electricidad en el aire se intensificaba, y la tensión en sus cuerpos era casi tangible. Mientras el murmullo de la lluvia creaba una sinfonía melancólica, ambos sabían que habían llegado a un punto crucial. El roce de sus manos, la proximidad en cada palabra y la intensidad de sus miradas abrían la puerta a un futuro incierto, lleno de riesgos y promesas. La conversación se volvió más pausada, pero cada silencio cargaba consigo el peso de una decisión inminente. Si damos este paso, ya no podremos volver atrás, advirtió Nicolás, consciente de que el peligro se entrelazaba con el deseo en cada latido. Lo sé, replicó Sofía, pero ¿no es acaso el riesgo lo que nos hace sentir vivos? Entre la luz tenue del amanecer y la penumbra de la noche que se desvanecía, el ambiente se impregnaba de un deseo incontrolable. Cada palabra, cada roce, se transformaba en la confirmación de que habían traspasado una línea que jamás se había imaginado cruzar. Con el destino oscilando entre la ruina y la redención, ambos se encontraban al borde de una decisión irreversible, sabiendo que cualquier paso adicional podría sellar un destino sin retorno. La tormenta rugía con fuerza afuera, haciendo que las luces parpadearan en la ciudad mientras la lluvia golpeaba implacable las ventanas del hotel. Dentro de la habitación, el ambiente se impregnaba de una tensión casi tangible, y cada sonido parecía amplificar el latido acelerado de sus corazones. En medio de esa penumbra cargada de emociones, Nicolás y Sofía se encontraban atrapados en un torbellino de deseo y liberación.
Los instantes anteriores, marcados por silencios intensos y miradas que lo decían todo, se transformaron en el preludio de lo inevitable. Con la intensidad de la tormenta marcando el compás de su encuentro, Sofía se acercó a Nicolás. Sus ojos brillaban con una mezcla de anhelo y desafío, y sin mediar más palabras, se fundieron en un beso profundo, que parecía encerrar la esencia de todo aquello que habían reprimido durante tanto tiempo. «Esto», murmuró Nicolás, casi sin creer lo que sus labios acababan de sellar, «esto es lo que siempre temí sentir». «Y sin embargo», respondió Sofía con voz temblorosa pero decidida, «es lo que nos libera. No quiero seguir siendo prisionera de un destino que nunca elegí». Mientras la lluvia golpeaba con fuerza, el calor en la habitación crecía y se intensificaba, envolviéndolos en un torbellino de pasión desbordada. Los besos se sucedían, llenos de urgencia y entrega, y cada caricia parecía borrar las huellas de un pasado marcado por la represión y el silencio. Las manos de Nicolás, antes rígidas y contenidas, se deslizaron con suavidad por la piel de Sofía, despertando en él sensaciones largamente olvidadas. La atmósfera se cargaba de una electricidad que transformaba cada toque en una promesa de cambio. En un instante de fervor, mientras los relámpagos iluminaban fugazmente la habitación, la barrera que ambos habían construido comenzó a desmoronarse. La intensidad del beso se volvió tan arrolladora que parecía desafiar todas las leyes del tiempo. Nicolás se dejó llevar por esa pasión, permitiéndose sentir lo prohibido, lo que siempre había evitado por miedo a perder el control. Por su parte, Sofía descubría que su huida no había sido solo de un compromiso forzado, sino de una vida en la que jamás había experimentado lo que era ser realmente deseada. «Nunca imaginé que podría sentir tanto», confesó Nicolás en un susurro entrecortado, mientras acariciaba el rostro de Sofía. «Es como si cada beso borrara años de soledad». «Yo también», respondió ella, sus ojos brillando con lágrimas de liberación. «Durante tanto tiempo me negaron el derecho a ser amada. Ahora, en este instante, todo cobra sentido». La pasión se volvía casi incontrolable, y el murmullo de la tormenta se mezclaba con el eco de sus confesiones. La habitación, convertida en un santuario de emociones, parecía aislarlos del mundo exterior, permitiéndoles entregarse sin reservas. Sin embargo, a cada segundo, la conciencia de lo que les esperaba fuera se hacía presente, como un recordatorio de que la realidad no se detendría para siempre. «Debemos saber que esto tiene un precio», advirtió Nicolás, apartando ligeramente sus labios para mirarla a los ojos con seriedad. «Fuera de este refugio, la vida continúa, y nuestras decisiones tendrán consecuencias». «Lo sé», respondió Sofía, con voz suave pero firme, «pero por ahora, quiero olvidar todo lo demás y dejarme llevar por lo que siento». El ambiente se impregnó de una mezcla de pasión y melancolía. Cada caricia, cada roce, se convertía en un grito silencioso contra las ataduras del pasado. La intensidad del beso se transformaba en una declaración de libertad, en un acto de rebeldía contra una existencia vacía de emociones auténticas. En medio del fragor de la tormenta, ambos se perdían en el fuego de una pasión que parecía tener la fuerza de 1000 relámpagos, encendiendo en ellos una llama que, una vez avivada, se negaría a extinguirse. Con cada suspiro, la habitación se llenaba de una energía incontrolable, pero la realidad aguardaba fuera de esas paredes, lista para cobrar su precio. La promesa de un nuevo amanecer se mezclaba con la incertidumbre del futuro, dejando en el aire una pregunta que aún debía responderse: ¿podrán sostener este fuego en un mundo que impone reglas y castiga la transgresión? ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras la calma tras aquella noche apasionada comenzaba a disiparse y las sombras del amanecer se alargaban sobre la ciudad, un pasado largamente enterrado emergía con furia. Alejandro, cuyo semblante implacable había permanecido oculto durante tanto tiempo, finalmente descubría el paradero de Sofía. El rumor de su fuga se había esparcido entre sus círculos de poder y, sin demora, él tomó cartas en el asunto. Una mañana gris y cargada de presagio, Alejandro se encontraba en su oficina, rodeado de informes y llamadas que confirmaban lo que ya sospechaba. Con la mirada fija y el puño apretado, pronunció en tono helado: «No puedo tolerar esta traición.
La haré pagar cada segundo de su osadía. Decidido a recuperar el control, el magnate movilizó su influencia. Empezó a trazar un plan implacable, utilizando cada recurso a su disposición para arruinar la vida de Sofía. No se trataba solo de un desprecio personal, sino de una venganza que amenazaría a todo lo que ella amaba. Con frialdad calculada, se puso en contacto con aliados poderosos, y en cuestión de horas, mensajes de advertencia comenzaron a circular entre la familia de la joven. En una llamada telefónica cargada de amenazas, la voz de Alejandro resonó sin piedad. Sofía, regresa a donde perteneces. Si te niegas, haré que pierdas todo, tu familia, tu reputación y la vida que tanto aprecias. Al otro lado de la línea, la respiración temblorosa de Sofía delataba el terror ante lo inevitable. Su mente se llenó de recuerdos de un pasado en el que la seguridad estaba garantizada, y ahora, esa certeza se desvanecía ante la implacable amenaza de un hombre decidido a destruirla. La presión ejercida por Alejandro se extendió como una sombra oscura. Sus agentes no dudaron en intimidar a aquellos que habían sido su sostén, dejando mensajes anónimos y cartas amenazantes dirigidas a sus padres. Los lazos familiares, hasta ese momento inquebrantables, se veían amenazados por el peso de la venganza. En reuniones privadas, voces preocupadas murmuraban sobre la inminente caída de un legado cuidadosamente construido durante generaciones. En el refugio que Sofía había encontrado tras su huida, la atmósfera se volvió tensa. Los días transcurrían con un silencio inquietante, en el que cada teléfono que sonaba traía consigo noticias desalentadoras. En una tarde fría, mientras el reloj marcaba el compás de una urgencia inusual, Sofía se encontró cara a cara con un amigo de la familia que llevaba un semblante grave. «Sofía, tienes que entender que Alejandro no se detendrá», advirtió él, con voz temblorosa. «Si no regresas, él hará que pierdas a quienes más amas». La amenaza retumbaba en cada palabra. Sofía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La decisión se volvía insoportable, renunciar a la única felicidad que había empezado a construir junto a Nicolás o condenar a su familia, a sus padres, a todos aquellos que siempre habían sacrificado tanto por ella. La angustia se reflejaba en su rostro, y la lucha interna se volvía cada vez más intensa. En un susurro casi inaudible, confió: «No puedo permitir que mi familia sufra por mi culpa, pero renunciar a lo que siento es como morir por dentro». Mientras tanto, Alejandro continuaba su campaña de terror. Se reunió con ejecutivos y asesores, trazando estrategias para socavar la reputación de Sofía en cada ámbito posible. Con determinación, pronunció en una reunión privada: «Ella ha tomado una decisión impulsiva y, ahora, debe pagar. Quiero que cada paso que dé sea vigilado. No descansaré hasta verla arrodillada y arrepentida». El poder y la influencia se entrelazaban en su plan, creando una red impenetrable de amenazas que alcanzaba a todos los rincones de la vida de Sofía. La ciudad se convertía en un tablero de ajedrez, y cada movimiento era calculado para quebrantar su espíritu. El ambiente en el refugio se volvía insoportable, y cada llamada, cada mensaje, era una punzada de desesperación. Sofía se encontró en una encrucijada: abandonar la única felicidad que había comenzado a experimentar con Nicolás o enfrentar la furia destructiva de un hombre que no se detendría ante nada para recuperarla. El peso de la decisión la sumía en noches sin sueño, donde las lágrimas se mezclaban con la incertidumbre del futuro. Con el corazón hecho trizas, se preguntaba: ¿cómo puedo proteger a quienes amo si al hacerlo, pierdo lo único que me hace sentir viva? Mientras el destino se cerraba sobre ella, el eco de la amenaza de Alejandro seguía resonando en su mente. La puerta hacia el próximo capítulo de su vida permanecía entreabierta, dejando a Sofía con una elección imposible que definirá su camino. La venganza de Alejandro no era solo un acto de furia, sino el preludio de una batalla interna y externa que cambiaría todo para siempre. Nicolás quedó solo en la penumbra del vestíbulo del hotel, con el eco de pasos lejanos y el murmullo de la lluvia como único acompañamiento. La habitación, que hasta hacía poco era el escenario de encuentros intensos, ahora se sentía vacía y helada. Sofía había desaparecido sin previo aviso, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y una sensación amarga de traición que se apoderaba de cada rincón de su ser.
Mientras se recostaba en el sillón de cuero, Nicolás intentaba comprender la magnitud de lo ocurrido. Durante años, había sido un hombre reservado, alguien que jamás se permitía depender emocionalmente de otra persona. El control y la frialdad eran su escudo, una barrera inquebrantable que lo protegía del dolor. Sin embargo, ahora se encontraba enfrentado a una realidad imprevista, el vacío dejado por la partida de Sofía. Una mezcla de furia y desconsuelo se entrelazaba en su interior, creando una tormenta de emociones que lo desconcertaba. ¿Cómo pude dejar que se fuera?, murmuró para sí mismo, con la voz quebrada por la incredulidad y el dolor. El recuerdo de sus momentos juntos, de aquellas palabras intercambiadas en la penumbra y de las promesas susurradas en medio de la tormenta, se le presentaban con aguda claridad. Cada risa, cada gesto de ternura, parecía cobrar un significado trágico ahora. Él, que siempre había sido cauto y distante, se daba cuenta de que había perdido algo que ni el poder ni la fortuna podían reemplazar. Nicolás se levantó del sillón y caminó lentamente hacia la ventana, mirando a través de las gotas que la lluvia dibujaba en el cristal. Afuera, la ciudad continuaba su curso, ajena a la lucha interna del magnate. Con la mirada fija en el horizonte, su mente se inundó de pensamientos encontrados. Por un lado, la rabia ardiente por la aparente deslealtad de Sofía, por otro, una pena inmensa, casi insoportable, por haber permitido que alguien tan importante se escapara de su vida. En medio de este torbellino, la voz de un viejo amigo, Andrés, resonó en su memoria recordándole otros tiempos. Andrés, quien siempre había sido un consejero silencioso, solía decir: a veces, perder es la forma en que el destino te muestra lo que realmente importa. Pero esas palabras parecían lejanas ahora, mientras la amargura se aferraba a cada fibra de su ser. Nicolás se acercó a su escritorio y, sin pensarlo, tomó el teléfono. Marcó un número que conocía de memoria, esperando encontrar en esa llamada una respuesta o al menos un consuelo. Al otro lado de la línea, la voz de su asistente, Clara, se hizo presente. «Señor Ferrer, ¿todo bien?», preguntó, notando la tensión en la voz. Él respondió con un tono áspero. «No, Clara, no lo está». Sofía se fue. Sin una palabra, sin despedida. La asistente, con voz suave, replicó: ¿desea que haga algo al respecto? No, solo, necesito entender cómo llegué a este punto, dijo Nicolás, dejando escapar un suspiro profundo. La conversación se desvaneció en un silencio incómodo, mientras él colgaba el teléfono. Se quedó allí, en medio de sus pensamientos, preguntándose si alguna vez había sido capaz de amar de verdad o si, en su intento de mantener el control, había sacrificado la posibilidad de una felicidad genuina. La furia que sentía se transformaba en una mezcla de remordimiento y resignación, emociones que lo golpeaban con fuerza, haciéndole cuestionar todo lo que había construido en su vida. Con la mirada perdida en el reflejo de la ventana, Nicolás se preguntaba si acaso había sido ingenuo al permitir que Sofía se acercara a su mundo. Nunca fue un hombre de sentimientos, pero ahora se veía atrapado en una encrucijada donde el orgullo y la vulnerabilidad chocaban violentamente. ¿Qué hice? ¿Cómo pude dejar escapar a alguien tan valioso?, se repetía, sintiendo que cada palabra era un puñal en su corazón endurecido. En ese preciso instante, mientras el sonido de la lluvia seguía marcando el ritmo de su melancolía, Nicolás se dio cuenta de que estaba al borde de una transformación. La rabia que lo consumía no era solo furia, sino la manifestación de una herida profunda, de una soledad que había pasado desapercibida durante tanto tiempo. Esa emoción, tan peligrosa y a la vez tan liberadora, le mostraba que había algo en él dispuesto a cambiar, aunque nunca lo hubiera imaginado. Con el corazón apesadumbrado y una determinación recién descubierta, Nicolás murmuró para sí mismo: no puedo seguir así. Debo encontrar una manera de enfrentar este vacío, de aprender de este dolor. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, abriendo la puerta a un futuro incierto, en el que la lucha interna y la posibilidad de redención aún estaban por definirse. Y así, en medio de una noche cargada de tormento y reflexiones, Nicolás se preparaba para enfrentar el próximo capítulo de su existencia, sabiendo que la herida de la traición podría ser la chispa que
a pesar del sufrimiento, lo llevara a descubrir una verdad ineludible sobre el amor y el precio de dejar escapar lo irreemplazable. El día del matrimonio civil había amanecido con una luz tenue y expectante, pero en el corazón de Sofía reinaba la oscuridad del desencanto. Vestida con un impecable vestido blanco, símbolo de un nuevo comienzo que ella ya no deseaba, se encontraba sentada en la sala del juzgado, rodeada de arreglos discretos y rostros que apenas captaban su mirada distante. La atmósfera era solemne y silenciosa, como si cada rincón del lugar suplicara por un cambio, por una verdad que aún no se atrevía a pronunciar. Mientras revisaba los documentos que marcarían el fin de una etapa forzada, el vacío que sentía era abrumador. Los papeles parecían pesar toneladas en sus manos temblorosas, cada letra y firma representaban una vida que ya no le pertenecía. Un funcionario, con voz pausada y formal, se acercó para anunciar: «Señora Sofía, estamos listos para proceder con la firma». Ella, con la mirada perdida, apenas logró murmurar: «Sí, lo sé». Pero en ese instante, cuando la pluma se posó sobre el papel casi como un preámbulo a un destino ineludible, una presencia imprevista dominó la sala. Las puertas se abrieron de par en par, y en el umbral apareció Nicolás Ferrer. Su figura imponente contrastaba con la frialdad del entorno, sus ojos oscuros ardían con una intensidad inusitada, haciendo que cada mirada pareciera una declaración silenciosa. El salón entero quedó en un silencio atónito, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Nicolás avanzó con paso firme, sin pronunciar palabra, pero con un gesto que lo decía todo: había venido a buscarla. Sofía, sorprendida y paralizada, se quedó inmóvil. El peso de la decisión que había tomado y el vacío que la consumía chocaban de forma abrupta con la fuerza inesperada de aquella aparición. La tensión en el ambiente era palpable, y mientras los presentes intercambiaban miradas de incredulidad, ella apenas pudo articular un susurro: «¿N. Nicolás?». Él se detuvo frente a ella, sus ojos fijos en los de Sofía, y en su silencio se podía leer una mezcla de determinación, dolor y esperanza. Con voz grave, dijo: «Sofía, no podía permitir que te perdieras para siempre en ese destino impuesto». El funcionario, incómodo, intentó interrumpir la escena. «Disculpen, pero debemos continuar con el procedimiento». Nicolás, sin apartar la mirada, replicó con firmeza: «Hoy, esta firma no será la que defina tu vida». El murmullo entre los asistentes se intensificó mientras Sofía se debatía entre la obligación y el sentimiento que, a pesar de todo, aún latía en su interior. Las palabras de Nicolás resonaban en ella como un eco del pasado, un llamado a retomar aquello que había dejado atrás. Con el rostro bañado en lágrimas contenidas y la voz temblorosa, respondió: «Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo deshacer lo que ya parece estar escrito?». Nicolás se acercó un paso más y, tomando suavemente la mano de Sofía, añadió: «A veces, la vida nos brinda una segunda oportunidad para elegir lo que realmente importa. Tu corazón nunca fue de ese papel, y yo no permitiré que sigas viviendo en un vacío». La tensión en la sala alcanzó su punto álgido, los murmullos se apagaron y todos los ojos se centraron en la escena, expectantes ante el giro inesperado. El ambiente se cargaba de una energía renovada, un preludio a una transformación que ninguno de los presentes había anticipado. La decisión de Sofía pendía de un hilo, y el destino se mostraba indeciso ante la fuerza de sus sentimientos. Entre lágrimas y una mezcla de temor y anhelo, Sofía miró a Nicolás, cuestionándose en silencio si podría volver a creer en la pasión y en la libertad de elegir su propio camino. «No sé si estoy lista para todo esto», dijo con voz entrecortada, «pero siento que necesito saber quién soy de verdad». Nicolás asintió, con la determinación reflejada en cada línea de su rostro, y concluyó: «Entonces, toma este momento como el inicio de algo nuevo. Hoy, decides por ti, sin ataduras ni imposiciones». Mientras las miradas se posaban sobre ellos y el salón permanecía en un silencio expectante, la escena se abría a un futuro incierto, en el que las decisiones de Sofía marcarían el comienzo de una nueva historia, dejando en el aire la promesa de que el camino hacia la libertad, aunque lleno de desafíos, apenas comenzaba.
En el preciso instante en que las miradas se cruzaron y el ambiente se volvió casi irreal, Sofía sintió que cada latido de su corazón desafiaba las convenciones que la habían marcado durante años. En el silencio que siguió a la declaración de Nicolás, sus ojos se desplazaron primero hacia Alejandro, quien permanecía inmutable con su porte autoritario y semblante expectante, representando todo aquello que simbolizaba la estabilidad impuesta. Luego, su mirada se fijó en Nicolás, cuyos ojos oscuros irradiaban una intensidad que hablaba de promesas de libertad y de un camino incierto pero vibrante. La mente de Sofía parecía debatirse en un torbellino. Por un lado, la razón le ordenaba elegir la seguridad y el orden que Alejandro ofrecía, un camino conocido aunque vacío. Por otro, su corazón, anhelante de experiencias genuinas y de romper con las ataduras del pasado, clamaba por un destino sin límites. En ese momento decisivo, sus dedos dejaron caer la pluma que tanto había simbolizado su compromiso forzado, como si ese simple acto rompiera el último lazo que la mantenía encadenada a una vida que ya no deseaba. Sin dudarlo, sus piernas se pusieron en movimiento de manera instintiva, llevándola a abandonar el estrado y a dejar atrás las miradas incrédulas de los presentes. La sala se inundó de murmullos y de un silencio expectante, mientras ella comenzaba a correr, no para huir, sino para alcanzar aquello que su alma había estado buscando en silencio. Cada paso retumbaba en el suelo, marcando el compás de una rebelión interna que se había transformado en una decisión irrevocable. Mientras avanzaba por el pasillo, sus ojos se encontraron nuevamente con los de Nicolás, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Ella sintió que la atmósfera se cargaba de una electricidad casi palpable, y sin mediar palabras, se lanzó hacia él. Nicolás la recibió con los brazos abiertos, envolviéndola en un abrazo que prometía protección, pasión y un futuro sin cadenas. El mundo exterior, con todas sus presiones y expectativas, se desvaneció ante la fuerza de ese reencuentro, dejando solo la certeza de un instante que lo cambiaría todo. Sofía, he esperado este momento, susurró Nicolás, con voz llena de una emoción contenida y sincera, mientras la sostenía cerca, susurrándole al oído como si quisiera grabar cada latido compartido. Yo ya no puedo seguir viviendo bajo reglas que no elegí, respondió ella, entre lágrimas de liberación y una risa temblorosa, como si cada palabra fuese una victoria contra su pasado. La rebelión de Sofía se hizo presente en cada gesto, el movimiento decidido de sus pies, la determinación en su mirada y el abandono de toda duda que la había mantenido cautiva. Mientras corrían por los pasillos del edificio, alejándose de la rigidez del juzgado, la sensación de libertad se hacía cada vez más intensa, como un faro que iluminaba el camino hacia un destino incierto pero propio. En una esquina, alejados de las miradas inquisitivas, se detuvieron brevemente. La lluvia comenzaba a caer suavemente por las ventanas, como si el universo conspirara para lavar con agua fresca el peso del pasado. Nicolás miró a Sofía, y en el silencio compartido, ambos comprendieron que ese instante marcaba el inicio de una nueva etapa. El eco de los pasos y el murmullo distante de la ciudad se fundían en una melodía que solo ellos podían oír. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino?, preguntó Nicolás con tono suave, reconociendo la valentía y el riesgo que implicaba aquella decisión. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida, contestó ella, con voz decidida y el brillo de la libertad iluminando sus ojos. No se trata de escapar, sino de encontrar lo que realmente me hace sentir viva. El ambiente se impregnaba de un optimismo desafiante, mientras el futuro se abría ante ellos con todas sus incertidumbres y promesas. Cada latido, cada respiración compartida, reafirmaba que la rebelión de Sofía no era un acto impulsivo, sino el inicio de un viaje en el que ella tomaría las riendas de su propio destino. Los recuerdos dolorosos se desvanecían poco a poco, siendo reemplazados por la esperanza de un mañana donde la autenticidad y el amor propio serían los únicos mandatos. Mientras continuaban su marcha, alejándose del lugar que había simbolizado tanto sufrimiento, la figura de Alejandro se desdibujaba en la penumbra del pasado. La decisión tomada no solo desafiaba las normas establecidas, sino que abría la puerta a un nuevo capítulo en el que cada paso era un acto de fe en sí misma. Con la determinación marcada en cada movimiento y la pasión resurgiendo con fuerza, el camino se extendía ante ellos, invitándolos a explorar un horizonte donde la libertad y el amor verdadero podían renacer sin temor.
La rebelión de la novia se convertía, así, en un grito silencioso contra las expectativas impuestas, en un salto hacia lo desconocido que prometía la posibilidad de ser finalmente dueña de su vida. Y mientras el eco de sus pasos se fundía con la calma de la noche, ambos sabían que el futuro aún guardaba desafíos, pero también infinitas oportunidades para reconstruir un destino que mereciera ser vivido plenamente. Después de esa noche que marcó el inicio de su libertad, el destino de Sofía y Nicolás tomó un rumbo inesperado pero esperanzador. Nicolás, con la determinación que lo caracterizaba, usó toda su influencia y poder para proteger a la familia de Sofía. Sin dudarlo, convocó a sus contactos y logró que aquellos que habían sido amenazados por Alejandro se sintieran respaldados, restableciendo el equilibrio en un ambiente que se había vuelto hostil. Mientras tanto, Sofía, liberada de la sombra del pasado, se dio cuenta de que su rebeldía no era un acto de huida, sino el comienzo de una transformación personal. Una tarde soleada, ya lejos del caos de la ciudad y de las amenazas de Alejandro, Nicolás y Sofía se encontraban en la terraza de una antigua casona restaurada que ahora servía como su nuevo refugio. La luz dorada del crepúsculo bañaba el lugar y parecía prometer un futuro lleno de posibilidades. Con el murmullo de la brisa y el canto lejano de aves, el ambiente se impregnaba de una paz que ambos anhelaban desde hacía tanto tiempo. Sofía, hoy no solo dejamos atrás un pasado doloroso, sino que empezamos a escribir un nuevo capítulo, dijo Nicolás, con voz serena y una mirada que reflejaba tanto firmeza como ternura. Ella sonrió, sintiendo que por primera vez su corazón latía con la fuerza de la esperanza. Nunca imaginé poder volver a sentirme dueña de mi destino, respondió, mientras sus manos se entrelazaban con las de él, sellando un pacto silencioso de complicidad y amor. En ese preciso instante, se escucharon risas y conversaciones provenientes de la sala principal, donde la familia de Sofía, ahora protegida y reconfortada por la intervención de Nicolás, se reunía para celebrar la nueva etapa. Entre ellos, la madre de Sofía se acercó y, con lágrimas de gratitud, dijo: «Gracias, Nicolás. Gracias a ti, mi hija ha encontrado la fuerza para ser feliz. No puedo evitar sentir que, por fin, ha descubierto lo que significa vivir de verdad». El ambiente se llenó de optimismo y la certeza de que, a veces, el cambio se presenta cuando menos se espera. Nicolás, siempre pragmático, reflexionó en voz baja: «No tenemos todas las respuestas, ni sabemos lo que el futuro nos deparará, pero lo que hoy sentimos es real y poderoso. Somos dueños de nuestra propia historia». Mientras la noche se adueñaba del horizonte y las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, la pareja decidió dar un paseo por los jardines de la casona. Los senderos iluminados por faroles antiguos creaban un ambiente mágico, invitándolos a soñar y planificar juntos el futuro. En ese paseo, cada paso parecía ser una afirmación de la libertad recién conquistada. ¿Te acuerdas de aquel día en que corriste sin mirar atrás?, preguntó Sofía, con una risa suave, evocando el recuerdo de su audaz huida durante el juicio. «¿Cómo olvidarlo?», contestó Nicolás, asintiendo con una sonrisa melancólica. «Ese instante cambió todo, me hizo ver que, a pesar de mis miedos, había en mí una parte dispuesta a arriesgarse y a sentir de verdad». La conversación se volvió íntima y sincera, y en cada palabra se dibujaba la confianza que crecía entre ellos. Los obstáculos que alguna vez parecieron insuperables se desvanecían ante la firme convicción de que ahora, juntos, podían enfrentar cualquier desafío. En ese diálogo, el pasado se transformaba en un aprendizaje y el presente en la semilla de un futuro prometedor. De vuelta en la sala, mientras los familiares compartían anécdotas y sueños, Sofía se acercó a Nicolás y susurró: «Voy, he decidido dejar atrás el dolor y el miedo. No soy ya la novia fugitiva que huyó en busca de un escape, sino la mujer que elige ser feliz, sin cadenas ni ataduras». Nicolás la miró con orgullo y respondió: «Cada paso que dimos nos trajo hasta aquí, y aunque el camino es incierto, lo recorreremos juntos. Lo importante es que, a partir de este momento, nuestras vidas son el reflejo de nuestras propias decisiones». Las palabras de Nicolás resonaron en el silencio cómplice que siguió, y en ese instante, la realidad se impregnó de una sensación de renacimiento.
Habían dejado atrás la sombra de un pasado opresivo y se encaminaban hacia una existencia en la que cada día era una oportunidad para reinventarse. El futuro aún guardaba misterios y desafíos, pero la certeza de que eran dueños de su propia historia llenaba el aire de esperanza y determinación. Mientras la noche se cerraba con un manto de calma y la casa se iluminaba con la calidez de la unión familiar, Sofía y Nicolás supieron, sin lugar a dudas, que habían encontrado en el amor y la libertad la fuerza para seguir adelante. El nuevo camino se extendía ante ellos, abierto y lleno de promesas, invitándolos a escribir, juntos, el próximo capítulo de sus vidas, en un destino donde la felicidad era una elección y el amor, el motor de todo cambio. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.